Hola, mi nombre es William Alfonso López Buriticam y en este tutorial les voy a explicar la práctica de laboratorio identificación de direcciones IP versión 6. Debido al agotamiento del espacio de direcciones de red de protocolo IP versión 4 y a la adopción de la nueva que es IP versión 6, la transición a este nuevo protocolo, los profesionales deben entender cómo funcionan las redes IP versión 4 e IP versión 6. Esta práctica de laboratorio se centra en las direcciones IP versión 6 y los componentes de la dirección. En la parte número 1 vamos a identificar los tipos de direcciones IP versión 6. En la parte número 2 verá las configuraciones de IP versión 6 en una computadora. En la parte 3 practicaremos la abreviatura de direcciones IP versión 6 y en la última se identificarán las partes del prefijo de red IP versión 6, haciendo foco en las direcciones únicas globales. Bueno, entonces vamos a iniciar, como dice aquí, la parte número 1, que es identificar los diferentes tipos de direcciones IP versión 6. Como recorderis, esto es como para afianzar los conocimientos que ya hemos adquirido. Recordemos que las direcciones IP versión 6 tienen una longitud de 128 bits y que las direcciones de IP versión 4 tienen 32, que las direcciones IP versión 6 tienen 8 estetos que comprenden estos 128 bits, mientras que los IP versión 4 tienen 4 octetos que comprenden los 32 bits. ¿Qué más? Una dirección IP versión 4 la podemos manifestar de la siguiente manera. Por ejemplo, este 255 es igual a estos 8 bits, mientras que este mismo 255 en una IP versión 6 es únicamente estos dos. Con estos dos podemos hacer este 255. La dirección IP versión 4 pues la conocemos así, que son los 4 octetos, y la dirección de IP versión 6 es esta cantidad de bits, que son 128. Aquí únicamente hay 32. Bueno, si leemos una dirección IP versión 6 desde la izquierda, podemos ir identificando de qué tipo de dirección es. Por ejemplo, si arranca todas en ceros, podemos decir que lo más seguro va a ser una dirección de loopback, ¿cierto? Que su abreviatura va a ser así. Como por ejemplo, si encontramos una F80, de una vez tenemos que traer a la mente que es una dirección de link local. Listo. Para que quede más, para que recordemos de pronto mejor, entonces tratar de grabarnos esta tabla. Con esta tabla podemos identificar rápidamente qué tipo de dirección. Aquí el tipo de dirección IP versión 6 de lo que les estoy hablando. Entonces, si encontramos que en el primer esteto, por eso es tan importante mirar el primer esteto, que es fundamental como lo manifiestan acá. Mirando el primer esteto nos damos cuenta que si va desde la 0000 hasta la 00FF, va a ser una dirección de loopback en el primer esteto, en el extremo izquierdo, como aquí lo aclara. Si va desde el 2000 al 3FFF, es una dirección de únicas global. Esta es la que conocemos como su semejante en IP versión 4, como la dirección pública, las que tienen todos los dispositivos que hacen parte de la red de internet. La FE80 hasta la FEBF son los del link local. Esta es una dirección única que identifica el equipo host de la red local. Este es con las que se comunican todos los dispositivos que hacen parte de la misma subred, como se dice en IP versión 4, aquí como se dice enlace. De la FC00 hasta la FCFF es la local única. Esta es una dirección única que puede asignarse a un host para identificarlo. Llevando la similitud con IP versión 4 es la dirección privada, las que siempre configuramos dentro de nuestra red privada, nuestra red interna. Y de la FF00 hasta la FFFF es la dirección de multicast,
que es la que hemos también practicado en clase. Bueno, ahorita ustedes con base a este cuadro deberán responder acertadamente a qué dirección IP versión 4, qué tipo de dirección pertenece cada una de ellas. Aquí está, deberán escribir la letra a la cual esta dirección pertenece. Recuerden estar mirando, pues aquí está la solución, mirando este cuadrito, y ya la responden ustedes. Bueno, ahora vamos a examinar una interfaz y una dirección de red de host. ¿Cuál vamos a examinar? Y me la juntan ahí con el trabajo. Van a hacer esto, todo esto que dice acá, lo van a consultar en cada uno de los computadores donde están haciendo este ejercicio. ¿Qué es? En resumen, todo lo que aquí lo que le está mostrando es que vayamos y le demos clic derecho o vayamos a las propiedades de la red, vamos aquí a conexiones, le damos en propiedades y aquí yo ya la tenía, pues le damos doble clic al protocolo de internet versión 6 y tenemos y la dejamos en obtener una dirección IP versión 6 automáticamente y obtener la dirección del servidor DNS automáticamente, y le damos a aceptar y cerrar. Eso es básicamente todo lo que dicen esos pasos. Y continuo, después de eso vamos a ir a ejecutar el CMD. Aquí en Windows le damos CMD y ejecutamos el comando con ipconfig espacio /all y le damos enter. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a buscar la IP versión 6 que fue asignada dinámicamente al PC, al computador. Entonces, para este caso, para el ejemplo que está en el ejercicio es ese, para el ejemplo de mi equipo sería este. Listo, entonces tengámoslo ahí señalado, le toman el pantallazo para que lo tengan ahí presente y deberán responder estas dos preguntas: ¿qué indica y qué tipo de dirección IP versión 6 se encontró al utilizar este comando? Bueno, como tercera práctica vamos a afianzar el conocimiento que ya hemos trabajado también en clase, que es la abreviatura de las direcciones IP versión 6, porque la dirección IP versión 6 pues así es, pero no se trabaja de forma completa, sino que se abrevia, todos los ceros se omiten. Entonces la primera regla es que para todos los estetos que están comprendidos por ceros, pues se puede comprimir con un solo cero. Esa es la primera. La segunda regla es que se pueden comprimir dentro del esteto los ceros que estén a la izquierda, única y exclusivamente los que estén a la izquierda. Los que están a la derecha no se pueden comprimir. Por ejemplo, no se pueden comprimir los que estén a la derecha. Si están a la izquierda, sí. Y la regla número 3 es que una serie de varios ceros, por ejemplo los que tenemos aquí, estos que en la regla número 1 quedarían así, se pueden comprimir todos esos con un doble punto, pero solamente se puede utilizar una vez el doble punto. Esos dobles dos puntos solamente una vez se puede utilizar. Entonces, teniendo en cuenta esas tres reglas, ustedes aquí le muestran de pronto más gráfico. Si de pronto desean otro ejemplo, deberán practicar esta compresión y descompresión de direcciones IP versión 6. Entonces, aplicando las reglas anteriores, ustedes van a desarrollar este ejercicio. En la parte número 4 vamos a identificar la jerarquía del prefijo de red de dirección IP versión 6 única global. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis. Lo usual en la IP versión 4 es que se utilice la máscara de su red /24, o sea 255.255.255.0. Para IP versión 6 lo normal o lo más popular o lo cotidiano es que se utilice la máscara de 64 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que la porción de red es de 64 bits y la porción de host es de otros 64 bits.
pero se puede utilizar cualquier otro tipo de máscara, cualquier otro tipo de prefijo. Bueno, la gran mayoría de estas direcciones, como le digo, se utilizan un prefijo de 64 bits. Por ejemplo, para la dirección de única global, lo más usual es que inicien con este 2001. Para las de loopback van a ser 2.1 en las 128, la de multicast FF002 y entre otras que se pueden ir mirando. Y las direcciones del link local, que fueron las que tuvimos en el ejemplo anterior, que iniciaban con FE80. Bueno, lo otro que vamos a estar mirando es que de izquierda a derecha la porción de red tiene una estructura jerárquica que proporciona la siguiente información. Los primeros tres dígitos son binarios y se fijan en 001, o sea 200. O sea, los primeros tres dígitos van a ser el número de enrutamiento global de IANA. Tenerlo muy en cuenta para el ejercicio que va a continuar ahorita. El prefijo de registro regional de Internet RIR van a ser los tres siguientes, o sea, hasta desde el bit número 12 hasta el bit número 23, que son estos tres que siguen. El prefijo de proveedor de servicios de Internet, el ISP, van a ser los dos dígitos siguientes. El prefijo de sitio o agregador de nivel de sitio van a ser los cuatro que continúan, que serían el tercer esteto. Para el prefijo de su red, o sea que se asigna para el cliente, va el cuarto esteto, o sea que va desde el bit número 49 hasta el 64. Y para el ID de la interfaz, sea del host, son los últimos 64. Para este ejemplo, por lo regular se utiliza, como les digo, el prefijo de 64. Y el prefijo de enrutamiento global son los primeros 32 bits, o sea que serían estos hasta acá. Recuerde que aquí hay 16 bits y aquí son otros 16 bits, o sea que este completo es el prefijo de enrutamiento global. Listo. Aquí está gráficamente lo que se ha ido explicando. Ya si desean verlo gráficamente, ahí está en modo de dibujo la explicación anterior. Como práctica, entonces se va a dar esta dirección IP versión 6 y ustedes deberán responder cada una de estas preguntas. ¿Cuál es el ID de la interfaz? ¿Cuál es el número de su red? ¿Cuál es el número de sitio? ¿Cuál es el número de ISP? ¿Y cuál es ese número de ISP en sistema binario? Y otras preguntas más. Para modo de ejemplo, yo les voy a responder estas preguntas. Por lo tanto, en clase les voy a dar un ejercicio totalmente distinto o realizamos un foro. ¿Listo? Entonces, las respuestas de este ejercicio son las siguientes. Entonces, recuerde que la ID de la interfaz son los últimos 64 bits. ¿Qué son los últimos 4 estetos? Son estos últimos 4. El número de la subred es el cuarto esteto de izquierda a derecha. Entonces, para este caso sería el 0. El número de sitio, recuerden que es el tercer esteto completo. Entonces serían estas 4A. El número ISP, recuerden que eran los últimos desde el slash bit número 25 hasta el 32. Ya lo recordamos acá, desde el bit número 24 hasta el 32 es el del ISP. El de RIR va desde el bit número 12 hasta el 23. Entonces el número de registro va desde el número 12 hasta el 23, que serían los siguientes, estos que están acá, que serían estos tres, y en binario serían estos. Y el de número global de IANA, pues recuerden que son los tres primeros, o sea, estos tres que están acá. Y por último, el prefijo de enrutamiento global, recuerden que son los dos primeros estetos, o sea, desde el bit número 1 hasta el 32.
Para finalizar, responder estas dos preguntas. ¿Cómo cree usted que sea el soporte IPv6 en el futuro? Y ¿considera que las redes IPv4 continuarán existiendo o que todos finalmente cambiarán a IPv6? ¿Cuánto tiempo cree que se llevará esto? Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.